En la última cena del Señor que celebramos, estudiamos previo a la ceremonia sobre la ciencia y el canto de los redimidos. Pero siendo que el tema es amplio y profundo, hoy vamos a seguir estudiándolo en su segunda parte. ¿Y qué mejor ocasión que esta, cuando el Señor nos ha permitido darnos el privilegio de que nos reconciliemos con Él? ¿Qué mejor ocasión como esta cuando vamos a celebrar nuevamente la cena del Señor? Pero ¿en qué consiste, hermanos, la ciencia y el canto de los redimidos? Entendiendo como ciencia el conocimiento, el saber. ¿En qué consiste esta ciencia y canto de los redimidos? ¿Y en dónde será? Para eso quisiera invitarles a que lean una cita con la vista, una cita inspirada del Conflicto de los Siglos, página 632, que dice: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Y sí, hermanos, porque dice el Espíritu de profecía en otra parte, que en el cielo solo habrá un recuerdo. Y es que nuestro Redentor va a llevar siempre las señales de su crucifixión. Miraremos su cabeza herida, miraremos allí en su costado la señal donde fue traspasado, miraremos en sus manos también las señales donde fue clavado, y también miraremos la señal en sus pies. Miraremos en él las huellas de la obra cruel que hizo el pecado en él. Por eso dice que en el Cristo glorificado siempre miraremos al Cristo crucificado, y será el único recuerdo que habrá de este planeta Tierra. ¿Y por qué será el tema de la cruz? El tema de la cruz de Cristo. ¿Por qué será objeto de estudio en la eternidad? Hermanos, porque aquí en la tierra todavía el ser humano no ha comprendido plenamente lo que pasó en la cruz. Es más, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes lo han entendido, si ustedes han comprendido realmente lo que sucedió ahí por ustedes, yo creo que, siendo honestos, ustedes dirían que realmente no lo han comprendido. Porque si lo comprendiéramos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra forma de ser, hermanos, fuera diferente. Mis hermanos, aunque la Biblia nos dice lo que pasó en ese instrumento de tortura llamada cruz, aunque la Biblia nos lo dice de diferentes maneras, nunca será igual que escucharlo de los propios labios de Jesús en el cielo. Que Él nos cuente verdaderamente lo que experimentó en esa cruz. Sin duda, entonces vamos a comprender mucho más su significado, y entonces vamos a prorrumpir en cantos de alabanza, porque en esa cruz se manifestó el poder de Dios. Allí, hermanos, se manifestó su gracia, y su gracia transformadora ha hecho posible que todos aquí estemos presentes hoy. Pablo entendió, hermanos, que en la cruz allí estaba manifestado el poder de Dios. Vamos a la Biblia, leámoslo en 1 Corintios 1, verso 18. 1 Corintios 1, verso 18. Y dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz, en otras Biblias dice porque la predicación de la cruz, otras dicen porque el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué cosa, hermanos? Poder de Dios. Yo te pregunto, ¿has experimentado tú
en el mensaje de la cruz el poder de Dios? Claro, hermanos, lo hemos experimentado. ¿Por qué el mensaje de la cruz? ¿Por qué la predicación que tiene que ver con la cruz y lo que sucedió en ella? ¿Por qué, hermanos, ese mensaje es poder de Dios? Sin duda, por lo que ha hecho en nosotros. Sin duda, porque ese mensaje transforma el carácter de las personas. Sin duda, porque ese mensaje, hermanos, cuando uno lo acepta como el regalo de Dios, obrado allí por nuestra salvación, hermanos, sin duda cuando uno acepta eso, hay un cambio en la vida. Uno ve las cosas de otra manera, porque, hermanos, uno ya no mira el mensaje de la cruz como un simple relato bíblico, sino que uno lo mira como algo, hermanos, que lo convierte a uno en una nueva criatura. Pero qué paradoja lo que dice el apóstol aquí, que mientras para el creyente el mensaje de la cruz es poder de Dios, para los que se pierden, dice, ¿qué cosa es? Es locura. ¿Y quiénes específicamente en los días de Pablo consideraban el mensaje de la cruz como locura? Vean el versículo 23. Dice el verso 23: pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Otra Biblia dice, y para los griegos locura. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Ahí entraban los griegos, los romanos y cualquier otra nacionalidad. Pero especialmente los griegos consideraban el mensaje de la cruz como una locura. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué los griegos o los gentiles consideraban el mensaje de la cruz como locura? Porque a ellos no les cabía en la cabeza de que un hombre que había sido condenado como criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución, ellos no entendían que un hombre así pudiera merecer respeto y mucho menos adoración. Y por otra parte, los judíos, con todo y los pueblos elegidos que se consideraban, a ellos les era una ofensa escuchar de que en esa cruz pudiera haber muerto el Mesías. Ellos consideraban de que no podían en ningún momento aceptar que ese fuera el Mesías, porque el que moría en la cruz o en un madero era maldito. Entonces, ¿cómo podían ellos aceptar que fuera su Mesías cuando había muerto bajo maldición? Pero no entendieron ellos, o no quisieron entender que Jesús simplemente en esa cruz llevaba la maldición de ellos y la de toda la raza humana. Hermanos, con razón dice Pablo que Cristo fue hecho por nosotros maldición. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice aquí la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El don de profecía lo explica mejor, se los pongo aquí en la pantalla. Sin Cristo, dice, la ley por sí sola significaba solo condenación y muerte para el transgresor. No tiene ninguna cualidad salvadora, ningún poder para librar al transgresor de su castigo. La transgresión de la ley de Dios exigió la muerte de Cristo para salvar al hombre y mantener al mismo tiempo la dignidad y amor de la ley. Voy para atrás porque quiero destacar esto. Sin Cristo, la ley por sí sola significaba solo condenación y muerte para el transgresor. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque nosotros, los adventistas del séptimo día, podemos, hermanos, si no tenemos una experiencia con Jesús íntima, pero muy cercana con Él, y entonces pretendemos ser el pueblo que guarda la ley de Dios, y hasta enseñamos a la gente que guarde la ley, hermanos, pero sin nosotros tener a Cristo,
Simplemente, hermanos, estamos guardando una ley y estamos condenados por ella, y es muerte para nosotros, porque la estamos guardando sin Cristo. He ahí la importancia de que el cristiano, el adventista del séptimo día, al mismo tiempo que propaga que la santa ley de Dios es válida, debe disfrutar de una relación íntima con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que tener, hermanos, una estrecha relación con Él. De lo contrario, la ley solo es condenación y muerte para nosotros. Bueno, sigue diciendo el don profético. Como sustituto, bueno, voy más arriba. Cristo tomó sobre sí la condenación del pecado. Abrió su pecho al infortunio del hombre. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Como sustituto y fiador del hombre, la iniquidad de los hombres fue colocada sobre Jesús. Fue contado como transgresor para poderlos redimir de la maldición de la ley. En ese sentido, hermanos, es que Cristo estaba bajo maldición cuando fue clavado en la cruz, pero porque estaba prácticamente llevando la maldición que nos corresponde a todos nosotros por transgresores. Pero, hermanos, no podemos hablar de la cruz de Cristo sin hablar de los responsables, tanto materiales como intelectuales, que se encargaron de ejecutarlo en ese instrumento de tortura. Como fueron los soldados romanos, Pilato, los sacerdotes y el pueblo judío. De los soldados romanos, es impresionante lo que la palabra de Dios dice que hicieron con el Señor. Vamos a leerlo, vamos al libro de Lucas 23, versículo 11. Y aquí la palabra dice que entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Hermanos, aquí ustedes pueden ver que los soldados, junto con el rey Herodes, ¿qué hicieron? Dice, con Jesús. Menospreciarlo y burlarse de él, vistiéndole de una ropa espléndida. Es como que él haya dicho: te voy a poner mi manto, ya que dices que eres rey, ya que dices que tienes un reino que se ha acercado aquí al mundo, te voy a poner mi manto. Y entonces comenzaron las burlas al tener aquel manto real, y comenzó lo que estamos viendo acá, a escarnecerle y a menospreciarle. Pero no solo en esta ocasión los soldados hicieron esto. Vamos al Evangelio de Juan ahora y miremos el capítulo 19, versículos 2 y 3. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 2 y 3. Y dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Solo imagínense el cuadro: a estos soldados haciendo esta barbaridad sobre nuestro Señor Jesucristo, poniéndole una corona de espinas que se le incrustaban en su frente, y haciendo por lo tanto que brotara la sangre, pero todavía dice, darle de bofetadas, y saludándolo, diciéndole: salve, rey de los judíos. Estos son los autores materiales de lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Pero miren lo que dice siempre aquí el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24 ahora. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí:
no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Así que no bastó humillarlo, no bastó golpearlo, no bastó ponerle la corona de espinas, sino que también, hermanos, desnudarlo completamente y echar suerte sobre sus ropas. Mire lo que dicen los versículos 32 al 34, siempre de aquí mismo este capítulo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces podemos ver a una compañía de soldados sedientos de hacer el mal y prácticamente extralimitándose en todo su proceder contra nuestro Señor Jesucristo. El don de profecía, cuando habla de lo que estos soldados hicieron, es algo impresionante. Muchos libros se han escrito conteniendo la biografía de Jesús, pero creo que ninguno ha sido tan vívido y tan exacto como lo es El deseado de todas las gentes. El libro El deseado de todas las gentes contiene la biografía de Jesús más impresionante, que cualquiera que lee ese libro, sin duda, se enamora de Jesús, le aprecia su grande amor, porque la manera como lo explica es de una manera impactante. Alguien dice: ¿y por qué tener que usar otros libros como El deseado de todas las gentes para saber lo que a Jesús le pasó? ¿No bastan los 4 evangelios? Es porque, hermanos, el mismo Juan, que escribió el último evangelio, dice: y muchas cosas, dice, sucedieron con él y él hizo que si se escribieran, dijo, no alcanzarían los volúmenes. ¿Qué nos dice esto? Que hay muchas cosas que los evangelios no nos dan. Hay muchas cosas que pasaron en relación con Cristo y que en documentos que existen, de cómo, por ejemplo, se crucificaba a un criminal, a uno le abre más los ojos y puede ver que lo que el Señor experimentó fue terrible. ¿Cómo cuentan los diferentes evangelistas la pasión de Jesús? Hay diferencias. ¿Cómo la cuenta nuestra hermana Elena White en El deseado de todas las gentes? Hay diferencias. Pero nunca va a ser mejor que oírle a Jesús de sus propios labios que nos cuente su propia pasión. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando estemos en el cielo, será un campo de estudio el tema de la cruz, amplio y profundo, que será, dice el don profético, por toda la eternidad. Pero tomando en cuenta que diferentes evangelistas cuentan la pasión de diferentes formas, ¿qué les parece si vamos al deseado de todas las gentes para que la sierva del Señor nos diga desde su óptica de cómo Dios le reveló la pasión de Cristo? Sobre todo lo que los soldados hicieron con él. Se los pongo aquí. Dice: más Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, espléndida, dicen los evangelistas. Los soldados romanos participaron de esos ultrajes. Todo lo que estos perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes y los dignatarios judíos, podían instigar, fue acumulado sobre el Salvador. Sin embargo, su divina paciencia no desfalleció. Deseado de toda la gente, página 679. Interesante. Todo lo que los perversos y corrompidos soldados, ayudados por Herodes y los dignatarios judíos, podían instigar, todo lo hicieron contra nuestro Señor. Pero es admirable que su paciencia divina, dice, nunca desfalleció. Y cuando hablamos de paciencia, estamos hablando, hermanos,
de esa resistencia, de esa perseverancia, de ese aguante que Jesús tuvo. Sigue diciendo el don de profecía. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la cohorte. La cohorte, hermanos, era un grupo de 480 soldados romanos. Los convocaron a todos para que vinieran a ver el espectáculo. Le vistieron de púrpura, dice, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y le decían: salve, rey de los judíos, y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. Por supuesto, era una adoración burlesca. De vez en cuando, dice, cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Esto no lo hemos visto en alguien más aquí en la tierra, solo en nuestro Señor. Pero aún con todo, hermanos, es admirable. Aún con todo y estas barbaridades que cometieron los soldados, lo que Jesús pidió para ellos es algo que no tiene explicación, así desde el punto de vista humano. Pues miren lo que Él pedía para ellos. Vamos a Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Dice así, Lucas 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pregunto, ¿sabían realmente estos soldados lo que hacían, sí o no? No sabían. No sabían, porque de lo contrario Jesús no hubiera orado de esa manera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué es que ellos no sabían lo que hacían? Dejemos que siga el don de profecía, hermanos, diciéndonos por qué. Dice: la mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. En ese sentido, no sabían lo que hacían. Dice que insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Deseo de toda la gente, página 686. En ese sentido es que ellos no sabían lo que hacían. No tenían el conocimiento de Jesús que sí tenían los sacerdotes y príncipes, quienes habían indicado que hicieran todo eso con el Señor. Pero saben, hermanos, que en medio de todos esos soldados, algunos malos, porque pues el hombre sin Cristo es malo. En medio de todos esos soldados, hermanos, habían unos soldados buenos. Porque cuando Pilato presentó a Jesús y a Barrabás frente a la multitud y les dijo que eligieran a quien querían libre, miren ustedes lo que ha sido revelado en el don profético de algunos soldados que sí simpatizaban con Jesús. Dice: Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica: He aquí el hombre, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes
de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Y aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser. Pero aquí viene lo de los soldados. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Y luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba, los soldados. Y miraban, dice, al divino doliente con sentimientos de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo o rechazándole decidieran su propio destino. Deseado a toda la gente en la página 684. Pero ¿qué podemos aprender nosotros con esa oración que hace Jesús por ellos? Cuando le dice a su Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. ¿Qué podemos aprender nosotros? El don profético dice lo que debemos aprender. Mientras los soldados, dice, consumaban tan fatídica obra, la mente de Jesús, prescindiendo de sus propios padecimientos, se fijó en la terrible retribución que un día caería sobre sus seguidores. Se compadeció de su ignorancia y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, dice, estaba ganando allí el derecho de llegar a ser el abogado de los hombres ante el Padre. Y esta súplica de Cristo a favor de sus enemigos incluía al mundo entero. Abarcaba a todo pecador desde el principio del mundo hasta el fin. Cada vez que pecamos, Cristo vuelve a ser herido por nosotros y levanta ante el trono sus manos atravesadas y dice: Padre, perdónalos, no saben, porque no saben lo que hacen. Luego que Jesús fue clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres vigorosos y metida con fuerza en el lugar preparado para ella, causando agudos dolores al Hijo de Dios. Cristo nuestro Salvador, página 129. Como ustedes ven, en aquella oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, allí el Señor estaba orando por todos nosotros. Allí el Señor oraba por los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Pecados que muchas veces los hemos hecho y hemos ignorado realmente lo que eso causó a Jesús. De manera, hermanos, que en esta hora yo pregunto: ¿cuántos agradecemos a Jesús por la oración que hizo en la cruz? Él pidió por nosotros. Él pidió que fuéramos perdonados por todas las cosas que en nuestra ignorancia hemos hecho, causándole a Él su muerte. Pero aunque Pilato, el don profético, diga que era ignorante respecto a Jesús, no podemos dejar de mencionar, hermanos, hasta dónde lo llevó el diablo con su hipocresía y con su cobardía. Todo comenzó con la denuncia de una falsa sedición atribuida a Cristo que los sacerdotes llevaron ante Pilato. Veamos esa denuncia. Libro de Lucas, capítulo 23, del 1 al 5. Levantándose entonces, dice, toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación
y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hermanos, son memorables las palabras de Pilato cuando dijo: ningún delito hallo en este hombre. Sin duda, hermanos, dijo esas palabras porque le impresionó el aspecto noble de Jesús. Sin duda le impresionó el autodominio que manifestaba. Y al observarlo, él miró, hermanos, que políticamente Jesús era inofensivo para Roma. Estaba tan convencido de su inocencia que 3 veces declaró públicamente que no hallaba ningún motivo para condenarlo. Pues aparte de esta que ya leímos, miren los versículos 13 al 15 y versículos 21 al 24 también, las otras veces cuando él lo expresa. Dice 13 al 15, 23, 13 al 15, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero miren ahora los versículos 21 al 24. Pero ellos, dice, volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y así, hermanos, tristemente Pilato mostró su cobardía. Pues nosotros vemos 3 expresiones aquí que demuestran lo cobarde que fue y que realmente hicieron que él se convirtiera también en el protagonista de lo que ocurriría en la cruz. Pues nosotros vemos aquí que dice que él oyó las voces de ellos. También nosotros vemos que dice que prevalecieron las voces de ellos. Y luego dice que sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Prácticamente los entregó a la voluntad de ellos. Las voces de ellos, lo que ellos pedían, la voluntad de ellos. Así, hermanos, Pilato cedió a la presión. Así Pilato cedió ante los demás, poniendo en evidencia su debilidad. Quería soltar a Jesús, dice la Biblia, pero al mismo tiempo quería satisfacer al pueblo. Y finalmente ganó el pueblo, ganó la multitud, mostrando así Pilato cuán cobarde fue a la hora de poder haber sido un hombre que quedara registrado en la historia como alguien que fue justo. Cuando la Biblia dice estas cosas, el don de profecía viene y expande todo este accionar de Pilato de la siguiente manera. Dice: la actitud de Jesús asombraba a Pilato y se preguntaba: ¿es indiferente este hombre a lo que está sucediendo porque no se interesa en salvar su vida? Al ver a Jesús soportar los insultos y las burlas sin responder, sentía que no podía ser tan injusto como los clamorosos sacerdotes, esperando obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre. Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no respondió directamente a esta pregunta,
Sabía, dice, que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio oportunidad de reconocer su convicción. ¿Dices tú esto de ti mismo?, le dijo, ¿o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿eran las acusaciones de los sacerdotes o un deseo de recibir la luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato? Pilato comprendió lo que quería decir Cristo, pero un sentimiento de orgullo se irguió en su corazón. No quiso reconocer la convicción que se apoderaba de él. ¿Soy yo judío?, le dijo. Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión y le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal, pues le dijo, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, le dijo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, le dice, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, ¿luego eres rey tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad, podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó. Pero tristemente, dice, no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento, porque los sacerdotes estaban pidiendo con clamores una decisión inmediata. Saliendo a los judíos, declaró enfáticamente, yo no hallo en él ningún crimen. Estas palabras de un juez pagano eran una mordaz reprensión a la perfidia y falsedad de los dirigentes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír a Pilato decir esto, los sacerdotes y ancianos se sintieron chasqueados y se airaron sin mesura. Durante largo tiempo habían maquinado y aguardado esta oportunidad. Al vislumbrar la perspectiva de que Jesús fuese libertado, parecían dispuestos a despedazarlo. Denunciaron en alta voz a Pilato y le amenazaron con la censura del gobierno romano. Le acusaron de negarse a condenar a Jesús, quien afirmaban ellos se había levantado contra César. Se oyeron entonces voces airadas, las cuales declaraban que la influencia sediciosa de Jesús era bien conocida en todo el país. Los sacerdotes dijeron, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En este momento, Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuera libertado inmediatamente. Pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Así nosotros vemos la pasión contada desde la perspectiva de la hermana Elena White, revelada por el Espíritu Santo. En estas páginas 674 a la 676, mostrando cómo un hombre tuvo la oportunidad de aceptar la verdad. Cómo un hombre tuvo la verdad frente a él y simplemente, hermanos, no la abrazó. Qué lamentable es esto en la vida de los seres humanos hoy. ¿Cuánto hermano que tal vez está mirándome en la televisión, que es pentecostal, que es de cualquier iglesia, ha tenido la oportunidad de aceptar la verdad presente? Porque se la hemos estado predicando a través de este canal de televisión por hace mucho tiempo. ¿Cuánto hermano ha tenido la oportunidad de darse el tiempo de ver si esta verdad presente es 100% bíblica? Y simplemente, como Pilato, rechaza la verdad cuando tienen la oportunidad de abrazarla.
Oh, cuán lamentable será en aquel día haber tenido la verdad frente a nosotros y no haberla recibido. Afortunadamente todavía la gracia no se ha cerrado. Jesucristo sigue ministrando por nosotros. De manera que tú, mi hermano, de la iglesia que seas, te animamos, interésate en la verdad presente. Estudia la verdad presente. Como Pilato, hoy la tienes frente a ti. Abrázala, recíbela en tu corazón, vívela y déjate santificar por ella. Lo que sigue diciendo el don de profecía en relación con Pilato es impresionante. Dice: en esto Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiera mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiera obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad. Y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Deseo de toda la gente es página 680. Y aquí quiero hacer una aplicación. Porque leímos al principio que dice que Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato. Y ahora vemos que Pilato fue violando poco a poco su conciencia. Hermano y hermana, ¿cuántas veces el Espíritu Santo ha estado trabajando con nosotros? Y nos ha estado haciendo ver algunas cosas que hacemos mal y que no deberíamos de seguirlas haciendo. Y sin embargo, aunque el Espíritu Santo hace esa obra de hacernos ver en nuestra conciencia lo que está mal, nosotros, hermanos, continuamos en la maldad, continuamos en el pecado. Oh, hermanos, el Espíritu Santo contiende con nosotros, es verdad, pero no va a contender para siempre, hermanos. Un día Él va a dejar de contender. De manera que hoy, cuántas veces el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, cuántas veces el Espíritu Santo nos convenza de pecado y de juicio, de justicia. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Oigamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Si el Espíritu Santo nos hace sentir, así no debes tratar a tu esposa, así no debes tratar a tu esposo, así no debes tratar a tus hijos, así no te tienes que comportar en la iglesia, así no tienes que actuar en el mundo. Hermanos, si el Espíritu Santo te inquieta con eso, escucha su voz. El Espíritu Santo está contendiendo contigo como contendió con Pilato. Escucha su voz, porque de lo contrario, poco a poco tú también vas a ir violando tu conciencia, mi hermano. Y llegará el momento cuando no más te molestará el Espíritu Santo. Pero tristemente, habrá sido el día de la perdición para ti. Como Pilato un día, tristemente, se perdió. Su vacilación, dice, e indecisión provocaron su ruina, porque tanto el Espíritu le habló que no escuchó. El Señor, hermanos, en este mismo momento estoy seguro que mientras tú estás oyendo las lecturas del deseo de toda la gente, mientras lee la Escritura, yo estoy seguro que a ti el Espíritu de Dios te ha de estar haciendo algo en tu ser. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en tu mente está poniendo una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes, aunque tal vez el Espíritu Santo esté haciendo esto, simplemente se van a ir de aquí y como que nada pasó? Qué diferente sería si ustedes dejaran que el Espíritu de Dios los convenciera de pecado y cayeran rendidos a sus pies ahora, se lavaran los pies, comieran del pan y el vino y experimentarían un nuevo nacimiento. Noten que se debilitó tanto, dice el Pilato, que cayó en las manos de los sacerdotes y príncipes, quienes fueron los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Jesús. Por eso Jesús se refirió a los sacerdotes y príncipes de la siguiente manera. Vamos al libro de Juan, capítulo 19, versículo 11. Y la palabra dice: respondió Jesús
Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y siendo que Jesús habló aquí en singular, ¿a quién creen ustedes que se estaba refiriendo? A Caifás. A Caifás, hermanos, el sumo sacerdote del pueblo de Israel en aquel tiempo. Y por supuesto, a todos los que componían el Sanedrín, porque también estos estaban implicados con él. El que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. El pueblo mismo también fue partícipe, porque motivaba también a todos a que se le diera muerte a Jesús. Es interesante cómo la palabra del Señor dice que le tenían envidia a Jesús. Pilato le tenía envidia a Jesús. Y saben, hermanos, yo no sé quiénes de ustedes aquí son celosos, pero el celo, hermanos, el celo es motivado por la envidia. Caifás le tenía un gran celo al Señor. Y Pilato discernió la envidia de Caifás y sabía que por envidia lo habían traído a él. Miren, el espíritu de profecía, cuando habla de Caifás, presenta esto que les estoy diciendo: el celo que sentía por Cristo. Miren, Caifás y todos los demás le tenían al Señor una gran envidia por la autoridad con la que él enseñaba. Le tenían una gran envidia porque se hacía pasar por rabino cuando ni siquiera había ido a estudiar a una escuela rabínica. A Jesús le envidiaban tanto porque él no tenía las credenciales que la conferencia de Jerusalén le había dado a todos los teólogos de aquel tiempo. La envidia. Le miraban su ministerio próspero y la envidia lo llevaba a tener celos y acusarle ante Pilato. Pongo aquí para ustedes lo que dice el don de profecía. Jesús dijo: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí va el don de profecía a explicar todo esto. Así dice el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo, dice, para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. El que a ti me ha entregado, le dijo Jesús, mayor pecado tiene. Y con estas palabras, dice, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte. Y según la luz que habían recibido, serían juzgados. Y sigue diciendo: Anás ordenó que Jesús fuera llevado a Caifás. Este pertenecía a los saduceos, algunos de los cuales eran ahora más encarnizados enemigos de Jesús. Él mismo, aunque carecía de fuerza de carácter, era tan severo, despiadado e inescrupuloso como Anás. No dejaría sin probar medio alguno de destruir a Jesús. Caifás había considerado a Jesús como su rival. La avidez con que el pueblo oía al Salvador y la aparente disposición de muchos a aceptar sus enseñanzas habían despertado los acerbos celos del sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Los celos, ¿hasta dónde llegan? La envidia da a luz los celos y los celos llevan hasta querer darle muerte a alguien. De manera, mis hermanos, que si ese pecado está en nosotros, hay que orar ahora y decirle al Señor: ya arráncame esto de mí, porque eso no es del Señor. De manera, hermanos, que con esto Caifás sacó a relucir toda su hipocresía para perjudicar a Jesús, pues dice:
Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador, mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ellos, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. Hipócritas. A fin de lograr la destrucción de Cristo, dice, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Y así, mis hermanos, podríamos avanzar, pero el tiempo ya no nos da más. De manera que esta serie de la ciencia y el canto de los redimidos la voy a continuar en otra ocasión. Solamente quiero decirles que lo trágico de todo esto es que esto a Jesús se lo hayan hecho sus propios amigos. Porque Zacarías así lo dice. Vamos a Zacarías y con esto terminamos. Zacarías capítulo 13, 5 y 6. Aquí está. Vamos a leer el 6 en específico. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esto es lo más trágico, que todo esto que le pasó al Señor le haya pasado en la casa de sus amigos. Es decir, en la casa de sus mismos paisanos, de sus mismos hermanos, los judíos. Por eso dicen que los peores enemigos serán los de la misma casa. La persecución, la oposición, muchas veces no viene de afuera, viene de adentro. Aquí nosotros encontramos que dice que le preguntan: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que Dios haya dado el permiso de que lo hirieran. Miren ustedes el verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Que el mismo Dios, que el mismo Padre dijera: levántate, oh espada, contra el pastor, el hombre compañero mío. Cuando dice compañero mío, hermanos, el Padre está diciéndonos que el Hijo es parte de la deidad, que el Hijo es compañero con Él. Y Él está dando la orden, el mismo Padre, que se levante la espada contra el hombre compañero de Él. Sí, porque de esa manera es como se va a poder pagar lo que llamamos en la palabra de Dios la paga del pecado. No podía ningún ángel, no podía ningún hombre pagar la paga del pecado. Solamente el compañero de Jehová, Jesucristo, uno de la misma deidad. Él, mis hermanos, murió por cada uno de nosotros. De manera que en esta hora yo quiero animarlos a todos para que, agradecidos y apreciando tan grande sacrificio, tan grande manifestación de amor, yo quisiera animarles para que todos hoy se rindan a Jesucristo, que todos hoy participen de esto que el Señor les pone aquí adelante, el pan y el vino, para que de esa manera renueven su pacto con Él. Que Dios les ayude y que esta palabra no vuelva a Él vacía. Que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en sus corazones. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 92 para después irnos a lavarnos los pies. Himno 92.
por mi vil pecado, el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Librados hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Este es un sábado muy solemne, porque estamos, hermanos, no solo guardándolo como el mandamiento del Señor, sino que estamos conmemorando sus sufrimientos por nosotros y también su última cena. De manera que vamos a ir a lavarnos los pies, pero yo quisiera invitarles a todos en el nombre del Señor: no dejen que el Espíritu Santo se retire de nosotros. Salgamos de aquí, hermanos, tan solemnemente reverentes, y vayámonos allá a lavarnos de una manera también reverentes. Allá solo tiene que oírse la voz de nosotros para cantarle al Señor, para alabarle, no para estar hablando de otras cosas, no para estarnos riendo por cosas que no tienen nada que ver. Hermanos, estamos en este día conmemorando el grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hagámoslo de la manera más solemnemente posible, que los ángeles puedan anotar cómo la iglesia de Advenimiento, los hijos del Señor que vinieron hoy a adorar, tenían ese sentido elevado de reverencia y así participaron de este rito tan sagrado. Voy a orar, y después de orar, cada uno en silencio salga y vaya allá a donde vamos a lavarnos los pies. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre, ha sido, Señor, muy solemne esta hora, donde el tiempo ni siquiera nos ha alcanzado para meditar un poco de lo que será la ciencia y el canto de los redimidos. Con razón dice la sierva Elena White que esto será un tema de estudio por toda la eternidad. Porque, Padre, hay tanto que ahondar, tanto que meditar, que ni siquiera aquí, Señor, el tiempo alcanza. Pero Dios, en esta hora, te ruego que la hora que se ha usado para meditar en esto, tus hijos aquí arrodillados, sirva esta hora para que cada uno valore cuánto cuesta su salvación. Te ruego, Señor, que cada hijo e hija tuya que está aquí arrodillado y arrodillada pueda mirar cuán caro le eres, cuán precioso le has sido, cuán alto ha sido el precio que has pagado. De manera, Señor, que te ruego que tu Espíritu Santo haga que estas palabras que se han meditado no salgan de aquí vacías, sino que hagan la obra en el corazón de cada uno en esta hora. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo todavía en este momento convenza a aquella hija, aquel hijo tuyo que no pensaba reconciliarse, para que lo haga hoy, Señor, y no postergue más esto. Oh Padre, te pido que bendigas a tus hijos aquí y que tu Espíritu Santo le lleve al arrepentimiento en esta hora. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.